Buen día. Comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, ahora tocaremos el número 450, que es un número muy interesante, que nos debe iluminar mucho sobre nuestra vida y sobre lo que nuestra fe nos pide, nos exige. Se refiere a Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Esto es lo que dice el Catecismo, pero necesitamos explicar algunos puntos para sacar el provecho mayor posible. Comienza diciendo aquí que desde el comienzo de la historia cristiana, es decir, se trata de algo que viene del origen de la Iglesia, del origen de la comunidad cristiana, es algo que viene en realidad del mismo Jesucristo. No es algo inventado posteriormente que se haya llegado, a lo que se haya llegado por una conclusión teológica o no, es algo que está en el mismísimo origen de la Iglesia, de la historia cristiana, dice aquí. Y es la afirmación del señorío de Cristo. Es decir, que Cristo es el Señor. No es ninguna novedad de la Edad Media o del Renacimiento. Es algo que está en la Iglesia primitiva, que está en los orígenes. ¿Pero qué significa? Porque los cristianos del siglo XX hoy seguimos afirmando ese señorío de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que significa el señorío de Cristo para nosotros? Dice aquí que ese señorío se da sobre el mundo y sobre la historia. Cristo tiene una soberanía sobre el mundo, es el Señor, es el Rey. Este señorío que abarca el mundo y la historia significa por lo tanto que es un señorío absoluto. Y lógicamente eso se relaciona por una parte con el hecho de que es Dios en su naturaleza, Cristo es Dios en verdadero, pero también con el hecho de que nos ha salvado. Es el Dios que hecho hombre nos ha salvado y ha adquirido para sí toda la humanidad. Y por lo tanto Él reina todo el mundo y toda la historia. Alguno podría pensar entonces que la soberanía de Cristo es algo que en cierto modo podía destruir la soberanía de los señores temporales, ¿no?, que hay en el mundo, de los poderes temporales de los gobernantes, por ejemplo, de los países. Pero no es así, porque el señorío de Cristo, como el Catecismo mismo lo va haciendo ver en otros números, es ante todo el señorío de la verdad, de dar a conocer el Evangelio. Y entonces dice aquí, significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal. Esa es una cosa, podría decirse, escandalosa para muchos. Sobre todo para aquellos que tienen un pensamiento totalitario, en el que el Estado lo es todo. Y esto tampoco es algo inventado recientemente. Ya en otros tiempos, en el pasado y en la antigüedad, han existido entidades, llamémosle entidades políticas, que han exigido todo de parte de los que tienen sometidos. Y la novedad cristiana era que no era absoluto el poder de los que estaban en lo más alto del poder temporal humano. Cuando Cristo dice que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no pone en el mismo nivel a César y a Dios.
hace ver que hay que cumplir con las obligaciones que se tienen con el César, ciertamente, pero que en realidad más allá de eso está Dios. Y por eso, para el cristiano, lo absoluto no es el Estado. El absoluto está más allá, trasciende cualquier Estado, va más allá de la historia y de los lugares. El absoluto es Dios. Y en este caso, es Cristo, porque Él tiene toda la soberanía. Él es soberano del mundo y de la historia. Por eso dice aquí también, la Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Es una convicción, y esa es en cierto modo la novedad del cristianismo. El hacer ver que Cristo, Dios verdadero, nos ha ganado, nos ha salvado. Tenemos para esto que poner algunos ejemplos. Pienso yo, por una parte, el reconocimiento de esa soberanía, ¿dónde se puede encontrar? Que lo veamos claramente. Yo creo que se puede encontrar sobre todo en los mártires. Los mártires son aquellos que, convencidos de la soberanía de Cristo, del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia, precisamente por ello son capaces de seguir su conciencia a pesar de que haya un poder temporal que los pueda aplastar desde el punto de vista temporal y humano. El mártir es capaz de seguir su conciencia y confesar su fe y ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de las persecuciones. Mártires tenemos en todo el tiempo de la historia de la Iglesia. A mí me viene en mente recordar los mártires de Cristo Rey, por ejemplo, en México. Pero también podemos decir que hoy sigue habiendo estas tendencias del Estado a ser absoluto. Y cuando el Estado nos pone normas que van contra la moral, que van contra la dignidad humana, nosotros deberíamos recordar que el último soberano de todo es el Señor Jesús. Y por lo tanto, podemos nosotros afrontar aquello con una mayor serenidad, aún a veces a costa de nuestra propia vida. Gracias.